Bueno, vamos con la cuarta sección y última, que esta cuarta sección lo que pretendemos es responder a la pregunta de cuáles son las principales características de las células eucariontes. Y definitivamente va a ser la sección que va a ser un poquito más extensa y en la que estaremos conversando un poco más, porque es en la que queremos mostrar un poco más de características, hablar un poco más de cómo podemos visualizar o cómo podemos ver una célula eucarionte. Primero que nada, tener en cuenta que las células eucariotas pueden estar tanto en especies unicelulares como en especies multicelulares. Y la principal característica que poseen estas células eucariotas es que poseen organelas dentro de las células. Y estas organelas básicamente son estructuras sumamente especializadas que están encerradas dentro de una membrana. Y entonces nos vemos que el asunto es más complejo que el hecho de solamente tener un núcleo verdadero o una membrana que nos encierra la ADN, sino que además tenemos un conjunto de organelas en las cuales también están encerradas por membrana y tienen diferentes funciones o pueden cumplir diferentes diferentes funciones dentro del todo celular, ¿verdad? Una de las cosas de las que quería, esta imagen en la que ustedes están viendo en pantalla en este momento, pueden ver algunas de esas estructuras. Ven que tenemos desde vacuolas, desde el aparato Golgi, las paredes celulares, mitocondrias, el núcleo, el retículo endoplasmático, y que todo esto en conjunto, con todo esto en conjunto estaríamos hablando de un sistema endomembrana, del cual estaríamos hablando más para adelante y más para el frente, y estaríamos hablando de las funciones específicas de cada una de esas organelas. Una de las cosas que quiero conversar con ustedes antes de continuar es acerca de esto, que es la parte más externa de la célula, que es la matriz extracelular. Recuerden que teníamos la membrana plasmática, que ya hablamos de algunas de las características que tiene esta membrana plasmática, y entonces la función de esta matriz extracelular es reforzar esa membrana plasmática. Esto se va a encontrar hacia la parte externa de la membrana plasmática en los animales y en las plantas también. Va a incluir proteínas de soporte y adhesivos como señales químicas, así como en un gel de polisacáridos. O sea, tiene un montón de estructuras que dan señales químicas a las otras células. Entonces, la matriz extracelular no solamente da rigidez, sino además contiene un conjunto de estructuras que permite comunicación con otras células. Vean que, por ejemplo, tenemos una célula de cartílago que tiene una inmensa matriz extracelular. Bueno, porque es una célula de cartílago, tiene que dar un soporte real, digamos, estas estructuras cartilaginosas. Entonces, vean que hay matrices extracelulares que sí son bien gruesas, e incluso en este caso probablemente mucho más gruesa que el diámetro de la célula. En las plantas es súper importante, porque en las plantas nos define una de las características que históricamente para nosotros nos hace una diferencia gigante entre células animales y células vegetales, que es la pared celular, y que básicamente es un traslape de fibras de celulosa. Esta pared celular también va a estar perforada por plasmodesmos, que estos plasmodesmos permiten que células adyacentes de plantas se conecten entre sí. Entonces, vean que el tema de la matriz extracelular es algo sumamente importante. Nosotros, por ejemplo, en nuestra piel tenemos una matriz extracelular muy marcada de queratina, que eso también nos ayuda a protegernos y a proteger nuestras células epidermales.
Y así muchas células no las veamos o no tenemos que pensar en que la célula termina a donde está la membrana plasmática, sino tenemos que también pensar que va un poco más hacia afuera, que esa matriz extracelular es parte de la célula. Otro de los aspectos que es súper importante y que tenemos que considerar, y hablamos mucho de esto, fue el citoesqueleto. Hablamos ya en parte de que no se imagina en el interior de la célula, en el citoplasma y en el citosol como un espacio completamente vacío, como el espacio, sino que hay muchísimas de las cosas. Y yo creo que en esta imagen queda muy claro y pueden ver muy bien cómo funciona el citoesqueleto de la célula. Y des en cuenta que dentro de estas proteínas del citoesqueleto podemos hablar de tres principales tipos. Podemos hablar de microfilamentos, por ejemplo, usualmente tenemos, son delgados microfilamentos de actina. Podemos hablar de filamentos intermedios que están compuestos de muchísimas proteínas, y tenemos también unos microtúbulos que probablemente sean los más gruesos, que están compuestos de una proteína que se llama tubulina. Esta imagen que ustedes pueden ver en este momento es súper interesante porque son diferentes proteínas, diferentes del citoesqueleto marcadas de diferentes colores. Lo que ven en azul es el ADN. Después pueden ver los microtúbulos marcados con ese verde y los microfilamentos con rojo. Entonces vean que, primero, la estructura celular no es una estructura bidimensional, es una estructura tridimensional y tienen que imaginársela como tal, y que esa forma o esa estructura es sostenida o es mantenida gracias a estas proteínas del citoesqueleto. Entonces tomen en cuenta de que estas proteínas son sumamente importantes y que, así como mantienen la estructura, pueden también alterar la forma de la célula. Entonces pueden provocar acortamiento, pueden provocar alargamiento, deslizamiento, pero también todo esto requiere un altísimo consumo de energía, ¿verdad? Porque todas estas proteínas se mueven gracias principalmente a la molécula de ATP. Cuando hablamos de que puede provocar movimiento, es que puede alargar un extremo, o estas proteínas pueden alargar un extremo mientras se va cortando el otro. Entonces, de esta forma pueden actuar también como pistas de ferrocarril para proteínas motoras, es decir, podemos tener perfectamente una proteína del citoesqueleto de esta, y otra proteína puede estarse moviendo sobre esa proteína, o pueden ser también jaladas, o sea, por una de estas proteínas motoras, que esto sucede muchísimo, o sucede mucho con las células musculares. Una de las participaciones más importantes de las proteínas del citoesqueleto es la participación que poseen en la división celular. Y ellas son las que guían estos movimientos de los cromosomas. Posteriormente tendrán sus clases ya de mitosis y meiosis, pero toda esa separación y movimiento de cromosomas durante los procesos de división celular es gracias a estas proteínas, y que se pueda dividir después esta proteína, que se puede dividir esta célula en dos células hijas. En pantalla ahora pueden tener o tienen dos estructuras muy particulares de estas células eucariotas, que son el cilio y los flagelos. Son estructuras son estructuras tipo pelo, y estas estructuras están, como pueden ver en el dibujo, especialmente el flagelo, están revestidas por una membrana plasmática y están apoyadas y movidas por proteínas citoesqueléticas y motoras. Cada uno, por ejemplo, en el caso del flagelo, del lado izquierdo, contiene un anillo de 9 pares que están fundidos de microtúbulos, y que estos van a rodear un par, que lo pueden ver en la fotografía de microscopía electrónica de transmisión, que no está fusionado. Esto permite, es lo que genera o permite el movimiento que estén fusionados, los que están anulados y que el centro no está fusionado, es lo que permite ese movimiento característico de los flagelos, y entonces es importante que ustedes sepan que tiene esta estructura así de compleja, que no es una estructura tan simple, y que eso es lo que permite ese movimiento que tienen los flagelos de sacacorchos, y que entonces les permite ser como un propulsor.
Cuando estos flagelos están presentes, generalmente tenemos uno o podemos tener dos. Estos flagelos, la estructura que muchos de ustedes conocen por ser parte de los espermatozoides. Después tenemos también por otro lado los cilios, que los cilios son más como, su movimiento es más como remos y todos se mueven en la misma dirección. Ustedes los pueden ver donde todos se van moviendo en la misma dirección. Normalmente, o de hecho casi que siempre, son mucho más cortos y son mucho más numerosos que los flagelos. Entonces, muchos organismos de los protistas, por ejemplo, utilizan los cilios flagelos para nadar a través del agua. Entonces, son estructuras muy utilizadas por organismos unicelulares que viven dentro del agua, acuáticos. En los animales, los cilios mueven generalmente líquidos sobre una superficie, por ejemplo, las branquias de las ostras, el tracto reproductor femenino de los vertebrados, el tracto respiratorio de la mayoría de los vertebrados terrestres, y la mayoría de las células espermáticas de los animales son propulsadas por flagelos. Entonces, vean la infinidad de cosas o la importancia a grandes rasgos de las proteínas que forman parte del citoesqueleto. Llegamos a una organela que es sumamente importante, que es el núcleo. El núcleo es probablemente de hecho, bueno, es una de las mayores organelas, o de las organelas de mayor tamaño. Es lo que podríamos decir es la casa del ADN y tiene tres principales partes que ustedes las pueden ver en esa figura. Una es la envoltura nuclear, que es esa membrana que recubre el contenido nuclear. La cromatina, que es básicamente todo el material de ADN que tenemos dentro del núcleo, y el nucleolo. Entonces, en cuanto a la envoltura nuclear, podemos darnos cuenta de que el núcleo está completamente aislado del resto de las células. Está aislado no por una sola membrana, como la membrana plasmática, sino que esta membrana nuclear es una doble membrana. Y que esa doble membrana, entonces, al resultar una estructura sumamente gruesa para el paso de moléculas, tiene además estos poros nucleares que ustedes pueden observar ahí, que están rodeados por esos círculos amarillos que representan proteínas. Esos poros nucleares son los que permiten el paso de moléculas grandes y no se imaginen el poro nuclear, sino que como un vaso, sino este poro nuclear tiene proteínas especializadas que se encargan de regular el paso de esas moléculas. En la superficie externa también se pueden encontrar ribosomas, como lo pueden observar en la figura que ustedes están viendo en este momento. Y esta envoltura nuclear va a continuar con las membranas del retículo endoplasmático. La cromatina, cuando hablamos de cromatina, estamos hablando del material nuclear que se encuentra del material genético de ADN que se encuentra dentro del núcleo. Y está compuesto principalmente por los cromosomas. Las moléculas de ADN, que los cromosomas, cuando hablamos de cromosomas, estamos hablando de las moléculas de ADN y de las proteínas que se encuentran asociadas a estas moléculas de ADN. Cuando hablemos de una molécula de ADN, tenemos que pensar en una molécula extremadamente larga, que básicamente tenemos unas cadenas que no se pueden distinguir cuando la célula no se está dividiendo. Entonces, como en la figura ustedes pueden ver, una molécula, todas las moléculas entremezcladas entre sí, cuando esto no se está dividiendo es imposible separar un cromosoma de otro. Y esto es la mayoría del tiempo. Entonces, también es importante que ustedes no se imaginen el núcleo y su interior con la clásica figura de los cromosomas bien formados. Estos cromosomas se condensan solamente cuando la célula se va a dividir y la mayoría del tiempo va a estar de esta forma. Y la condensación se da, lo que les estaba diciendo, solamente durante la división celular, que ahí es donde ustedes pueden ver. Entonces, la cromatina, y después tenemos los cromosomas, que ya es el ADN condensado y bien
esté arreglado bien organizado con todas sus proteínas y demás, que nos generan la forma clásica de cromosoma que nosotros conocemos de una célula que se encuentra en división, ¿verdad? Dentro de estas moléculas de ADN, en los cromosomas, es donde vamos a encontrar los genes, que son secuencias específicas de nucleótidos. Tenemos que básicamente la huella molecular para la síntesis de proteínas y de ribosomas. Cuando hablamos de fabricación de proteínas, que posteriormente también tendremos toda una clase de cómo se forman estas proteínas, tenemos que tomar en cuenta que las proteínas tienen múltiples funciones dentro del organismo. Unas darán estructura, algunas regulan el movimiento de materiales a través de las membranas, vimos todo lo del citoesqueleto, todo esto son proteínas, por ejemplo. Otras proteínas van a actuar como enzimas. Entonces, la síntesis de proteínas o este proceso básicamente es en el que está basado un organismo vivo y en el que está basado la vida tal y como la conocemos. Las copias de los genes deben ser llevadas del núcleo al citoplasma. Entonces, ahí es donde hablábamos que los poros eran capaces de regular mucho del paso de esto. Los genes son copiados del ADN directamente y pasan a un ARN mensajero. Hay diferentes tipos de ARN que después entraremos en detalle en eso. El ARN mensajero se va a mover a través de los poros hasta el citosol. Recuerden lo que es el citosol, hemos conversado de eso. Y el ARN mensajero es traducido en proteínas en otras estructuras que son los ribosomas. Y estaremos hablando de los ribosomas un poquito adelante. Nucleolo. Cuando hablamos de nucleolo, bueno, nucleolo significa básicamente que es un pequeño núcleo, y cuando hablamos de nucleolo, tenemos que tener en cuenta que hay al menos uno por núcleo y que el nucleolo es el sitio de síntesis de los ribosomas. Por lo tanto, el nucleolo va a estar compuesto de ARN ribosomal, de ADN, de proteínas y de ribosomas. Esa es básicamente la conformación de un nucleolo, de cuando nosotros conversamos de un nucleolo. Cuando hablamos de nucleolo, y lo pueden ver en esa imagen, es una región un poco más densa dentro del núcleo. En esta imagen ustedes pueden ver lo que se llamaría como un poliribosoma, que básicamente es donde se va formando o se van formando la proteína que está creciendo, que es lo que ustedes pueden ver en amarillo. Lo que verían en rojo es el ARN mensajero, y estos acoples negros que vean que hacen la relación con una fotografía de transmisión de microscopía electrónica serían lo que son, estas estructuras serían los ribosomas. Que en los ribosomas es donde va ensamblándose las proteínas, que es lo amarillo, y va pasando del ARN mensajero, que es lo que ustedes ven en rojo, hacia lo amarillo, que es lo que ven como la proteína. Entonces, ribosomas. ¿Dónde podemos encontrar ribosomas y qué son ribosomas? Los ribosomas son pequeñas partículas de ARN ribosomal y proteínas. Es el marco para la síntesis de las proteínas, y entonces ahí ustedes pueden ver que algunos pueden aparecer libres en el citoplasma. Entonces ustedes pueden ver algunos ribosomas ahí donde están completamente libres, pero algunos o muchos de ellos se van a incorporar en las membranas tanto del envoltorio nuclear o de la membrana nuclear como del retículo endoplasmático, que recuerden que el retículo endoplasmático continúa siendo una extensión de esa membrana nuclear, y tenemos una parte del retículo endoplasmático que se conoce como retículo endoplasmático rugoso. Y entonces ustedes pueden ver ese retículo endoplasmático rugoso con esas esferitas pequeñas que corresponden a los ribosomas. Entonces vean que básicamente no podemos limitar la presencia de ribosomas a un pequeño sitio o a un solo lugar, sino que tenemos ribosomas en básicamente estos tres sitios. Hablemos un poco del sistema endomembranas, que básicamente cuando hablamos del sistema endomembrana estamos hablando de un sistema de membranas
internas que van a conectar compartimentos. Y estos compartimentos, el objetivo de todo este sistema es segregar moléculas y ordenar un poco los procesos bioquímicos. Cuando hablamos del sistema no membrana, vamos a hablar de la envoltura nuclear, de las vesículas, que ustedes pueden verlas marcadas en esta figura, y ustedes están viendo las vesículas que están saliendo del aparato de Golgi. Pero entonces, ahí también hablamos del retículo endoplasmático, tanto rugoso como liso, hablamos del aparato de Golgi, y podemos hablar también de los lisosomas. Entonces vean que eso de lo que estamos conversando, básicamente es un continuo. Membrana nuclear, retículo endoplasmático rugoso, retículo endoplasmático liso, aparato de Golgi, vesículas. Después esas vesículas pueden optar por fusionarse con la membrana plasmática o optar en fusionarse con incluso algunas otras organelas. Pero entonces, ¿qué es una vesícula? Una vesícula es un saco temporal que se puede separar o se puede fusionar con el sistema endomembrana y con la membrana plasmática. Y entonces aquí entran en juego dos tipos de transporte, de lo que estaremos conversando más adelante en la próxima lección, que es de bioquímica de membranas. Uno es exocitosis, entonces la exocitosis cuando fusiona con la membrana plasmática para exportar el contenido de la vesícula al exterior de la célula. Y el otro que tenemos es endocitosis, que es el empaquetamiento de la membrana plasmática para rodear un material dentro de la vesícula y llevarlo al interior de la vesícula. Pues vean que son procesos que van en vías contrarias completamente y de los que podemos hablar. Entonces, ya hablamos de la envoltura nuclear. Vean que empezamos con la matriz extracelular y después nos fuimos hacia el núcleo y hemos venido hablando de la parte más interna de una célula eucariota y la idea es llegar hasta la parte más externa. Después de la membrana nuclear, el continuo, o con lo que seguiríamos hablando, sería del retículo endoplasmático. Que el retículo endoplasmático básicamente es este que tenemos marcado aquí. Y vean que ahí tenemos marcado el retículo endoplasmático rugoso, porque tiene la presencia de ribosomas, y el retículo endoplasmático liso, que no tiene la presencia de ribosomas. El retículo endoplasmático es un laberinto, básicamente como lo pueden ver en esa imagen, de amplios canales formados por sacos interconectados y por tubos. Esto es al menos el 50% de la membrana celular. Es importante que ustedes sepan y que tengan claro que participa en la síntesis, en la modificación y el transporte de las moléculas, y que tiene lo que hemos estado conversando, una membrana tanto lisa como una membrana que no es rugosa. Y que tomen en cuenta que no es que tenemos dos retículos endoplasmáticos completamente separados, sino que es un continuo, es un único retículo endoplasmático, solamente que una de las secciones tiene ribosomas y en otra de las secciones no los presenta. Para continuar, tienen que tener en cuenta que lo que estábamos hablando, que es un continuo con la envoltura nuclear y que ambos poseen ribosomas. Y como las proteínas son sintetizadas en los ribosomas, algunas son liberadas desde el retículo endoplasmático rugoso. Algunas proteínas no son liberadas, sino que van a permanecer en él. O sea, esas proteínas se quedan ahí. Y muchas de estas proteínas son modificadas, plegadas. O sea, recuerden que un producto final o una proteína puede estar, o sea, necesita tener un acabado final. Usualmente la proteína no se soluciona con el hecho simplemente de sintetizarlo, o no es simplemente una secuencia de aminoácidos, que esto siempre sigue con otras estructuras secundarias, terciarias y cuaternarias, y que entonces muchas son modificadas ahí, muchas son plegadas y otras son enviadas al aparato de Golgi, y son enviadas al aparato de Golgi vía una vesícula. El retículo endoplasmático liso, que es el que continuaría y el que continúa y el que hemos estado hablando, que estaría libre de ribosomas, está involucrado probablemente no, está involucrado en la síntesis de nueva membrana. Y entonces en algunas otras
en algunas células produce otros lípidos, convierte glucógeno, almacena iones, rompe células dañinas, pero principalmente va a estar involucrado en la formación de membrana plasmática. Entonces, de aquí ya ustedes vieron que sucede la síntesis de proteínas, algunas tienen las primeras modificaciones, muchas son empacadas en una vesícula y enviadas al aparato de Golgi. Una vez que son enviadas al aparato de Golgi, imagínense en el aparato de Golgi, así como lo están viendo en esa imagen, que son como una serie de sacos aplanados y que estos sacos se encuentran interconectados entre sí. Y esta es la que da los detalles finales a esa síntesis. Clasifica, etiqueta, coloca en las vesículas y entonces ahí sí ya libera las vesículas, que son las que llevan las proteínas básicamente acabadas. Ya sea que esas proteínas vayan para el exterior, como pueden ver en esa imagen, o que esas vesículas vayan a cumplir alguna función en la misma parte interna de la célula. Entonces, por ejemplo, aquí pueden ver la formación de anticuerpos. Los anticuerpos son producidos, vienen desde el genes, ARN mensajeros, sintetizados, producen las proteínas, producen los anticuerpos. Estos anticuerpos probablemente sufran algún tipo de modificación, incluso dentro del retículo endoplasmático, es empacado en vesículas. Las vesículas son enviadas al aparato de Golgi. En el aparato de Golgi usualmente se le suman algún tipo de carbohidratos, formando glicoproteínas y demás, y después esos anticuerpos ya se empacan en vesículas, y posteriormente esas vesículas son las que permiten que, o las envían al fondo intersticial, que es donde, por exocitosis, que es donde estos anticuerpos eventualmente se necesitan o serán utilizados. El movimiento contrario es, ahí pueden observar en la membrana plasmática, donde se adquiere alimento, ese alimento ingresa al citosol, y en algunas ocasiones esas vesículas pueden llegar a formar lisosomas, y los lisosomas se unen con estas vacuolas o con estas vesículas de alimento para degradar lo que la célula está adquiriendo. Entonces, básicamente, eso es lo que es un lisosoma. Es un saco conformado, limitado por una membrana, cuya función principal, que aquí lo pueden ver, el lisosoma básicamente es una vesícula muy especializada, porque su función es hidrolizar diferentes moléculas biológicas cuando se funciona con esas vacuolas de alimento que vienen de afuera. Las vacuolas de alimento son sacos relativamente grandes formados durante la endocitosis de los nutrientes. Y otra de las cosas que pueden hacer estos lisosomas es digerir organelas viejas o organelas que se encuentran defectuosas. Otra de las organelas que tenemos al interior de estas células son las vacuolas. Esto es como la máxima representación de una vacuola, que es una vacuola central en una célula de una planta, que o sea, esto es muy característico de una célula de planta. Algunas son temporales, otras van a persistir por toda la vida de las células. Tenemos vacuolas contráctiles, por ejemplo, en los protistas de agua dulce, que estos ayudan a prevenir la lisis. Y tenemos vacuolas centrales como esta, en las células de las plantas, que es una vacuola sumamente grande, y que esta vacuola está involucrada en la osmorregulación, en el almacenamiento, en la concentración de pigmentos, en la potencia de esas plantas. Pues ven que esa vacuola central en las células de las plantas es sumamente importante. Para ir finalizando, llegamos a dos organelas involucradas en una hipótesis, que es la hipótesis endosimbionte, que estoy seguro que tendrán tiempo de conversar dentro de la clase sobre esto, y son las mitocondrias y los cloroplastos. Una de las hipótesis más fuertes actualmente es que estas evolucionaron a partir de procariotas, de bacterias, hace muchos millones de años, y que ganaron la entrada en otros procariotas que no fueron digeridas, y que entonces ellas llegaron a cumplir las funciones que tienen de producción de energía, y los cloroplastos de la utilización de la energía solar, y que entonces llegaron a crear una relación que es completamente interdependiente e inseparable. Entonces, tenemos las mitocondrias.
Posteriormente tendrán tiempo ya de entrar en detalles sobre esta relación. Las mitocondrias, todas las células eucariotas contienen mitocondrias, todas, y estas son las que generan la potencia de la célula. Es la organela que almacena la energía de las moléculas del alimento en enlaces de ATP, eso es súper importante. Y la otra cosa importante es que vean la imagen de una mitocondria. Y vean que tienen pliegues muy grandes y muy marcados hacia la parte interna. En esas crestas, que se llaman crestas, es donde, entre esas crestas y la membrana externa, es donde es el espacio, son los espacios que se utilizan para almacenar la energía de las moléculas en los enlaces de ATP, que era lo que estábamos conversando. Posteriormente ustedes tendrán una explicación de lo que es respiración celular y de cómo es que funcionan y cómo son utilizados todos esos espacios. Los cloroplastos son son organelas que son los sitios de fotosíntesis, que son los que contienen la clorofila, que la clorofila es el pigmento que captura la luz y esta energía es usada para dirigir la síntesis de azúcar desde el dióxido de carbono y el agua. Entonces, a partir de eso, y utilizando la luz, capturando la luz, es la forma en que entonces se produce o se genera la síntesis de azúcar, que lo cual es sumamente importante para la vida del planeta. Hay muchas otras organelas también dentro de este grupo de los cloroplastos, que son los que son conocidos como plastidios, y estos plastidios son los que se encargan de sintetizar y almacenar pigmentos o moléculas de alimentos, y entonces aquí tenemos los plastidios son los encargados y los responsables de generar el color de las frutas, el color de las flores, el almidón, almacenar almidón, e incluso lípidos. Eso se encuentran en los protistas y en los protistas y en las plantas. Entonces, estos cloroplastos y plastidios, solo plantas y solo protistas fotosintéticos. Por último, este cuadro ustedes lo tienen en cualquiera de los dos libros, es un resumen de un poco de todo lo que hemos conversado y que tengan una idea de las diferencias que hay entre eucariotas, plantas, animales y procariotas. Y espero que esto que he conversado con ustedes les genere como un resumen o una estructura para poder visualizar la célula y poder abarcarla. También les voy a dejar como material suplementario unos videos que están impresionantes, realmente véanlos si lo disfrutan, porque en estos videos ustedes podrán básicamente ser parte del interior de la célula e ir moviéndose entre cada uno de las organelas. Recuerden que esta presentación o esta clase no sustituye la lectura del libro. Yo les di un resumen, o es un muy breve repaso por los principales puntos e incluso les di algunos puntos que no se encuentran en la lectura del capítulo. Entonces, por favor, no olviden leer, repasar y estudiar de buena forma el capítulo del libro y de igual forma repasen y revisen de muy buena forma los videos que van a quedar dentro de esta clase disponibles para todos ustedes. Mi nombre es Gilbert Alvarado, quedo disponible para mi grupo completamente en Biología General y igualmente todos los profesores de Biología están disponibles para atender las consultas y todas las dudas que surjan en el camino y todas las dudas que ustedes tengan durante la lectura de los capítulos. De verdad, muchas gracias por la paciencia, por haber estado hoy aquí, compartir conmigo este rato, este espacio y sigamos adelante, muchachos, en medio de toda esta situación que ni ustedes ni nosotros la escogimos, pero en realidad tenemos que hacerle frente. Muchas gracias y seguimos adelante con el curso de Biología General. Un saludo para todos.